Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias a la sesión. El día de hoy tenemos la charla de retinopatía diabética como causa de ceguera prevenible. Y hoy nos acompañan Vinicio Vargas, CEO de iNovatec, junto con Lite Wu, doctor especialista en retina. Y simplemente indicar un poco las instrucciones de la sesión. Todos tienen tanto el video como el micrófono deshabilitado, por ende, si gustan hacer alguna consulta o lo pueden hacer por medio de levantar la mano o también pueden hacer por medio del chat. Y después de cada sesión, pues haremos un breve tiempo para poder responderlas con brevedad. Nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias. Vinicio, le doy la palabra. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá. Mi nombre es Vinicio Vargas. Gracias también al Colegio de Optometristas de Costa Rica por todo el apoyo que es esencial. Mi nombre es Vinicio Vargas, cofundador y CEO de iNovatec. Somos una compañía que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades por medio del procesamiento de imágenes médicas, iniciando en esta primera fase con un tema muy importante como es la retinopatía diabética, una enfermedad que ahorita, como lo vamos a ver, ataca a cientos de millones de personas en el mundo derivada de la diabetes y cada vez con una prevalencia global mayor. También la causa líder de ceguera en adultos en edad laboral. De paso, también con una tasa de error muy alta en el diagnóstico. De nuestro lado creamos una solución llamada Vision AI que detecta retinopatía diabética en las imágenes de fondo de ojo con una alta precisión en segundos, que ya en estos días va a estar disponible el acceso de los profesionales de la salud visual. Desde nuestro lado, como empresa tecnológica, creemos que las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial vienen a revolucionar la salud y a aumentar la eficiencia y la precisión, no solamente detectando o previniendo el avance de la retinopatía diabética y por ende de la ceguera, sino también detectando tempranamente enfermedades como la diabetes, incluso algunas otras enfermedades que eventualmente se podrán detectar en un simple fondo de ojo, enfermedades que hoy por hoy, como los problemas cardiovasculares, pasan en silencio y que hoy podríamos estar mitigando. La idea de esta charla y de las siguientes o de las posteriores es poder realizarlas periódicamente en forma de actualización profesional y capacitación sobre temas de alto impacto que generen un verdadero efecto sobre la salud visual. En este caso concreto, creemos que la primera línea de acción son las ópticas y por eso los hemos invitado el día de hoy. Creemos en que deberíamos de brindar las herramientas para que se refiera con el oftalmólogo cuando es necesario, retinólogo preferiblemente, en este caso, y que se refieran a esos problemas que normalmente pasan desapercibidos. Para enfrentar ese problema, de nuestro lado definimos dos líneas estratégicas de acción como compañía. Número uno, la educativa hacia el optometrista, donde se transfiera conocimiento de especialistas hacia las ópticas y que podamos brindar herramientas con tecnología de punta de manera accesible. Y desde el lado del usuario, en el sentido de la sensibilización y la educación del paciente, y para eso creamos en conjunto también con organizaciones como la Asociación de Diabetes, unida a esta causa también, la campaña No Más Ceguera, donde con contenido educativo y exposición en medios de comunicación masiva, iremos educando poco a poco a la población y dándole acceso a las ópticas afiliadas a esta campaña, el acceso también a nuevos pacientes que normalmente no frecuentan las ópticas o no son pacientes frecuentes. De esto les enviaremos, si gustan, información al correo pronto para que se nos unan en este esfuerzo y puedan registrarse a la campaña y solicitar también el acceso a la plataforma Vision AI. El día de hoy, esta importante charla se titula Retinopatía diabética como causa de ceguera prevenible y partida por el doctor Lite Wu. Un honor que nos acompañe el día de hoy. Les comento un poco de su background. El doctor Lite Wu es oftalmólogo retinólogo. Completó sus estudios en Cornell University, donde se graduó con distinción en todas las materias. Posteriormente estudió medicina en Tulane University. Durante ese tiempo se ganó el Pew Research Fellowship, que le permitió estudiar un año en Rockefeller University en Nueva York. Luego realizó el internado en Columbia Presbyterian Hospital en New York y se entrenó en oftalmología
en el Mount Sinai Medical Center en New York y en cirugía vitreoretiniana en el National Retina Institute en Baltimore, bajo la tutela de los doctores Bert Glaser y Robert Murphy. En el año 99, el doctor Wu regresa a Costa Rica, donde es nombrado profesor en la Universidad de Costa Rica y director de los asociados de mácula, vitrio y retina de Costa Rica. El doctor Wu es miembro fundador del Grupo Colaborativo Panamericano de Estudios en Retina. Ha sido autor y coautor de más de 110 artículos científicos indexados, más de 46 capítulos de texto y ha editado 5 libros. Ha sido galardonado con el Senior Honor Award de la American Society of Retina Specialists, Senior Honor Award por la Sociedad Vitreoretiniana griega, el Achievement Award y el Senior Achievement Award por la American Academy of Ophthalmology. En el 2018 lo indujeron en el Retina Hall of Fame. Además fue conferencista GLADOF 2014 de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio y conferencista del American Journal of Ophthalmology en el Congreso de la Asociación Panamericana de Oftalmología en el 2017. Forma parte del consejo editorial del American Journal of Ophthalmology, Retina Cases and Brief Reports, Journal of Vitreoretinal Diseases y del International Journal of Retina and Vitreous, entre otros. El Dr. Wu fungió como presidente de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio y como vicepresidente de la Asociación Panamericana de Oftalmología, y actualmente es miembro del comité ejecutivo del Club Jules Gunning y el Vail Vitrectomy. También fue presidente de la Asociación Oftalmológica de Costa Rica por 2 periodos, miembro del Board of Trustees de la American Academy of Ophthalmology, y el doctor Wu es diplomado del American Board of Ophthalmology y miembro del Club Jules Gunning, Macula Society, Retina Society y del American Society of Retina Specialists. Casi nada. Doctor Wu, un placer y te doy el pase. Muchas gracias, Vinicio, por la introducción. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla. Y, ok. Pues hoy en la noche quería hablarles sobre retinopatía diabética, una ceguera prevenible. En vista de que ustedes no son médicos, vamos a hablar un poquito de diabetes mellitus. Entonces, la diabetes mellitus se refiere a una hiperglicemia o niveles altos de azúcar en la sangre. Y hay que recordar entonces que los tejidos utilizan la glucosa gracias a la insulina. Entonces, cuando hay glucosa en el torrente sanguíneo y nuestro cuerpo necesita energía, necesita de la glucosa, pero la única forma que el tejido puede utilizar la glucosa es si la insulina ayuda a que el tejido absorba la glucosa. Entonces, en pacientes diabéticos pueden haber diferentes tipos de diabetes. El páncreas secreta la insulina. Entonces, en ciertos pacientes pueden tener una enfermedad inmunológica donde hay una destrucción parcial del páncreas, particularmente en esas zonas donde se secreta la insulina. Entonces, estos pacientes no secretan insulina y por ende, entonces el azúcar en el torrente sanguíneo se eleva bastante. Entonces, son los pacientes que llamamos diabetes tipo 1. Cuando tenemos un diabetes tipo 2 es porque por A o por B el tejido muestra una resistencia a la insulina. Entonces, si por ejemplo un tejido ocupase, por decirle algo, 10 unidades de insulina para manipular, por decir algo, 100 gramos de glucosa, puede ser que requiera 40 unidades de insulina para poder utilizar esas mismos 100 gramos de glucosa. Entonces eso es lo que llamamos resistencia a la insulina. Y esto se debe más que todo a la obesidad y con las dietas estas de comida
comidas rápidas y los pacientes obesos se causa esta resistencia a la insulina. Entonces, cuando hablamos de patofisiología de la diabetes, estamos hablando de una hiperglicemia que va a llevar a un daño al órgano y el ojo no es la excepción. En el ojo, la manifestación ocular más común de la diabetes mellitus es una retinopatía diabética y como el nombre lo indica, es un daño en la retina causada por la diabetes. Entonces, actualmente nos encontramos ante una epidemia, no vamos a hablar de COVID, sino de diabetes mellitus, y en el 2004 y en el 2010, fíjense los estimados, que el número de personas con diabetes a nivel mundial se predijo que podía crecer hasta 430 millones para el año 2030 debido al incremento en la obesidad y en el incremento en las vidas, la sobrevivencia de la gente. Veamos qué tan ciertos son esas predicciones que se hicieron en el 2004. Y si vemos acá 2030, vemos que lo que se hablaba de diabetes se ha incrementado a un 10.2% de la población y el número de personas con diabetes, estamos hablando de 578. Entonces, nos quedamos cortos en esas estadísticas, en esas predicciones. Y el problema de todos estos 578.4 millones de personas es que todas estas personas tienen riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Y por el lado económico, fíjense en las cifras de lo que representa este problema. Entonces se habla de que si las tendencias actuales continúan, alrededor de 700 millones de personas van a tener diabetes para el año 2045. Y lo importante aquí es que la gran mayoría de estos incrementos van a ocurrir en países cuyas economías se están moviendo de ingresos bajos a ingresos medios. Y eso es donde precisamente nos encontramos nosotros. Nosotros nos catalogan como un país de ingresos medios. Y fíjense acá en estas cifras, en estas estadísticas de Sudamérica y de Centroamérica. Acá no tenemos Costa Rica definidamente ahí, pero digamos que es América Latina. Y entonces vemos que las cifras también son enormes. Entonces estamos hablando 10.6% de la población, 380 millones de personas para el 2030 y entonces estamos hablando de 40.2 millones de personas que van a tener diabetes para ese entonces. Y aquí vemos un mapa acá donde se pueden ver más o menos los porcentajes de diabetes en la población general. Y acá estamos nosotros en rojo, donde se estima que más del 9% de la población es diabética en el 2019. Entonces nos encontramos a la cabeza, o sea, algo que realmente no nos debería de enorgullecernos, pero es producto del cambio de la dieta que ha tenido nuestro país. Y acá tenemos otras estadísticas en el 2012 de que se hablaban de que a nivel global 93 millones de personas tenían retinopatía diabética. De estas, alrededor de 38 millones de personas tenían los grados, los estadios más altos de retinopatía diabética, o sea, retinopatía diabética proliferativa que causa ceguera, edema macular diabético que causa ceguera. Y los factores de riesgo que se identificaron fueron, obviamente, entre más tiempo uno tenga la diabetes mellitus, más riesgo de poder desarrollar estos problemas. Obvio, el control glicémico también es un factor de riesgo para desarrollar estos estadios más avanzados, al igual que el control de la hipertensión arterial. Entonces, acá se ve, vamos a ver acá, entonces, precisamente los estimados y vimos acá la data
de que eran 38 millones en el 2012, lo cual coincide con estas cifras de acá. Y vemos que ya para el 2030 estamos hablando de 53 millones de personas en el mundo con retinopatía diabética. Se ha hecho una encuesta entre varios pacientes diabéticos y dentro de todas las posibles complicaciones, lo que a los pacientes le tienen más temor es pérdida de la visión. Y eso no es de sorprenderse, incluso fíjense que es lo que les tiene más temor a los pacientes diabéticos es quedarse ciego. No les importa tanto si les da un infarto del corazón o si tienen falla renal o si les amputan la pierna, etcétera. Pero quedar ciegos es, digamos, la complicación que todos le temen. Y eso no es sorprendente porque la mayoría de nuestra vida lo utilizamos para ver. La mayoría de nuestros estímulos son visuales y si nadie me cree, simplemente cierren los ojos y caminen y vean a ver qué hacen ustedes si la vida de ustedes fuese así sin poder manejar, sin poder distinguir rostros, etcétera. Entonces, haciendo un pequeño aparte acá, hablando de la patofisiología de la diabetes mellitus, vemos que la hiperglicemia lo que conlleva es una isquemia progresiva. Cuando hablamos de isquemia nos referimos a que la perfusión o el flujo sanguíneo no es suficiente para la necesidad de los tejidos. Entonces, la hiperglicemia causa esa pérdida de perfusión y como un mecanismo de compensación, la isquemia lo que hace es estimular la secreción de una molécula que por las siglas en inglés es VEGF, que es Vascular Endothelial Growth Factor o un factor de crecimiento vascular endotelial. Y esta es la molécula que promueve a nivel molecular la vasopermeabilidad, o sea, que los vasos se vuelvan incompetentes y por ende el tejido se hinche y eso va a llevar a causar un edema macular diabético. Un edema es hinchazón que está en la mácula causado por la diabetes. Y además, esta misma molécula, el VEGF, va a causar la neovascularización, que es, digamos, la característica de la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, esto se ha comprobado porque, digamos, en modelos animales, cuando uno inyecta esta sustancia, el VEGF, en primates, o sea, en monos, no, en monos, uno puede emular las características de una retinopatía diabética. Entonces, por ejemplo, cuando se inyecta este VEGF en los ojos de estos animales, uno empieza a ver microaneurismas, que son como pequeñas dilataciones de los capilares. Se pueden causar hemorragias en la retina. Se puede observar cierre capilar, que es sinónimo de la isquemia. Podemos observar también fuga vascular, porque normalmente los vasos retinianos es como una cañería impermeable, pero una vez que tenemos el VEGF presente, los vasos empiezan a fugar y la neovascularización o la formación de vasos nuevos que no crecen donde deben de crecer, son frágiles, se revientan y causan sangrados. Y en pacientes, cuando se han hecho estudios, uno puede sacar muestras de del acuoso o también del vitrio y se ha visto que en esos pacientes diabéticos los niveles de VEGF están elevados en aquellos pacientes con edema macular diabético en comparación con ojos que no tienen retinopatía. Y además los niveles de VEGF se correlacionan con el grado de edema macular diabético. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso de un edema macular leve y aquí vemos el fondo del ojo, el nervio óptico. Estas son las arterias, las venas de parte de la retina y
lo que llamamos las arcadas temporales, y la mácula en realidad es la zona entre las arcadas, y aquí vemos ciertas hemorragias y hay una zona de engrosamiento que no se ve bien en la foto, pero no está no está involucrando el centro, entonces lo llamamos un edema macular leve. Un edema macular moderado, vemos ya esta deposición de estos puntos amarillentos que son como exudados duros, que vienen a ser una característica de edema macular, y ya un edema macular severo donde vemos que ya el centro de la mácula se ve involucrado por todos estos puntitos amarillos que son exudados duros. Y aquí vemos las hemorragias a las que me refería previamente, las hemorragias en el fondo del ojo, y estos son los neovasos, la neovascularización que están causando un desprendimiento de la retina en este caso. Como pueden ver, estas fotos del fondo del ojo, entonces en realidad el diagnóstico de la retinopatía diabética es un diagnóstico clínico. Uno no necesita, uno como oftalmólogo debe poder hacer el diagnóstico de una retinopatía diabética, y eso es parte, digamos, del entrenamiento que nosotros hacemos. Otros médicos les cuesta hacer el diagnóstico porque no están entrenados en hacer esto. Aquí vemos nuevamente, les decía, estos son los neovasos y aquí hay un desprendimiento de retina. Y nada más para que sepan, hay ciertos tratamientos que podemos utilizar para edema macular diabético, que son las drogas intravítreas de estos anticuerpos contra el factor de crecimiento vascular endotelial. Y para la retinopatía diabética se puede hacer una fotocoagulación panretiniana, que es una cirugía con láser. También se pueden tratar en combinación con estas drogas anti-VEGF, y en casos más severos también van a requerir una cirugía que se denomina una vitrectomía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer un screening, un tamizaje de la retinopatía diabética? Entonces, es diagnosticar retinopatía diabética que pueda causar pérdida visual. Y la pérdida visual ocurre con edema macular diabético, una retinopatía diabética no proliferativa severa, porque sabemos que el 50% de estos pacientes al cabo de un año van a progresar a una retinopatía diabética proliferativa. Y la retinopatía diabética proliferativa, porque si no se trata, estos ojos terminan con un desprendimiento de retina, y si no se trata, terminan en no percepción luminosa, perdiendo el ojo. Entonces, este es el objetivo de hacer el tamizaje para poder evitar todas estas secuelas de la retinopatía diabética. Nosotros publicamos la clasificación de la retinopatía diabética y el edema macular diabético ya hace unos años en esta revista. Entonces, la clasificación es una clasificación clínica internacional donde vemos que hay 5 grados. Entonces, sin retinopatía, luego hay una retinopatía diabética no proliferativa leve, donde únicamente se ven microneurismas, una retinopatía diabética no proliferativa moderada, donde vemos que hay microneurismas y hemorragias menor a la foto estándar 2A, que ahorita se las muestro, y la retinopatía diabética no proliferativa severa. Y para hacer el diagnóstico hay una regla que se llama la del 4-2-1, que ahorita se las explico, y luego la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, en realidad, para los efectos de tamizaje, a nosotros nos interesa identificar de aquí para adelante una retinopatía diabética no proliferativa severa, porque estos son los ojos donde tenemos que intervenir, donde el oftalmólogo, el retinólogo tiene que hacer algo para evitar una pérdida visual. Entonces, de retinopatía diabética no proliferativa severa hacia arriba es donde necesitamos saber. Y luego, con respecto al edema macular diabético, uno dice si está ausente o presente, y con solo que esté presente, todos esos casos deben de ser referidos al retinólogo para su tratamiento.
Entonces, la regla del ETRS 421 para determinar si un paciente tiene una retinopatía diabética no proliferativa severa se basa en fotografías estándar y comparar los hallazgos que uno ve en un examen clínico con esas fotografías para determinar la severidad de la retinopatía diabética. El 4 se refiere a 4 cuadrantes con hemorragias y o microaneurismas de magnitud de la foto estándar 2A. El 2 se refiere a 2 cuadrantes con arrozamiento venoso de la magnitud de la foto estándar 6A. Y el 1, un cuadrante de IRMA o anormalidades intrarretinianas de la magnitud de la foto estándar 8A. Entonces, lo que nosotros hacemos, dilatamos al paciente y luego por medio de biomicroscopía, por medio de lámpara de hendidura y un lente de 78 dioptrías, mentalmente dividimos el fondo del ojo en estos 4 cuadrantes. Y eso para que vean la complejidad de lo que se debe hacer. Y esta es la foto estándar 2A. Entonces, si en los 4 cuadrantes uno observa este grado de hemorragias y microaneurismas, de por lo menos esto o mayor a esto en los 4 cuadrantes, por definición el paciente tiene una retinopatía diabética no proliferativa. El 2 es entonces vemos este arrozamiento venoso, entonces es esta dilatación de las venas, y si lo vemos en 2 cuadrantes o más, por definición, nuevamente el paciente tiene una retinopatía diabética no proliferativa severa. Y finalmente, el IRMA es estas anormalidades microvasculares en la foto estándar 8A. Entonces, si es más de esto, por definición, ya tenemos una retinopatía diabética no proliferativa. Entonces, fíjense qué complejo es. Incluso varios oftalmólogos generales que no son retinólogos les cuesta identificar estas pequeñas anormalidades. Entonces, tenemos guías de tamizajes. Entonces, la idea es detectar la enfermedad mientras el paciente esté asintomático e iniciar un tratamiento de que pueda prevenir o retardar la progresión de la enfermedad, que pueda prevenir o retardar la pérdida visual. Las técnicas de tamizaje tienen que tener una buena sensitividad y una buena especificidad. Y se ha visto que un tamizaje para una retinopatía diabética es costo efectivo, a diferencia de un tamizaje para una degeneración macular. Entonces, vemos aquí las indicaciones cuando tamizar. Entonces, les había hablado de diabetes tipo 1. En pacientes tipo 1, lo recomendable es que se inicie el tamizaje después de los 5 años de diagnóstico. En los pacientes tipo 2, en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque, digamos, muchos de esos pacientes tipo 2 no sabemos por cuánto tiempo han sido diabéticos. Entonces, la recomendación es, si apenas tienen el diagnóstico de tipo 2, hay que tamizarlo. Y aquí fíjense en esta cifra. Menos de la mitad de la población diabética, aún en países desarrollados, reciben un examen oftalmológico adecuado. Y lo importante aquí es que la agudeza visual puede ser 20/20 y el paciente puede tener una retinopatía diabética proliferativa. Entonces, si el paciente dice, pero ¿para qué? Si yo estoy viendo bien, eso no hay seguridad de que no tenga retinopatía diabética. Y las formas de examen, probablemente ustedes estén más acostumbrados a utilizar el oftalmoscopio directo, y hay ciertas características del oftalmoscopio directo. Entonces, la imagen es monocular. Entonces, estamos viendo a través de un ojo únicamente. Y si vemos a través de un ojo, no vamos a poder percibir 3 dimensiones, y al no poder percibir 3 dimensiones, no vamos a lograr, al examinar la mácula, saber si está hinchado o no el tejido. Entonces, no vamos a poder lograr examinar si el paciente tiene un edema macular diabético o no. Además, fíjense en el campo de visión. Entonces, digamos que el campo es muy reducido. Podemos ver el nervio óptico y luego probablemente únicamente podamos ver acá, esta zona de acá y esta zona de acá. Entonces, estamos perdiendo mucho campo.
Entonces, las características del oftalmoscopio directo es una alta magnificación, pero el campo es muy reducido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los oftalmólogos y retinólogos? Usamos la biomicroscopía, tenemos la lámpara de hendidura, paciente está dilatado y con un lente aquí aéreo, tenemos una imagen binocular, hay buena magnificación por la lámpara de hendidura y podemos revisar todo esto, lo que llamamos hasta la retina ecuatorial. Y eso lo complementamos con el oftalmoscopio indirecto, donde ya logramos observar toda la retina. Entonces tenemos un examen completo de la retina de hora a hora. Eso sí, la imagen es más pequeña. Entonces, con respecto a las recomendaciones de tamizaje, se ha visto no solo acá en Costa Rica, sino en el mundo entero, que los métodos tradicionales de tamizaje utilizando la biomicroscopía y el oftalmoscopio indirecto por el oftalmólogo ha sido una falla total desde el punto de vista de salud pública. Entonces necesitamos nuevas metodologías de tamizaje. Una de estas es utilizar fotografías digitales y hay múltiples estudios en la literatura que han demostrado que las fotos digitales se pueden utilizar para diagnosticar retinopatía diabética. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio en la caja ya hace varios años y en la caja por cuestiones de cómo está organizado los servicios y todo eso, se habla de que los médicos únicamente pueden ver 2 pacientes nuevos o 4 pacientes de seguimiento por hora, ¿ok? Entonces, si un paciente no ha sido visto en los últimos 12 meses, se considera un paciente nuevo. Y tal vez estas cifras sean adecuadas para un paciente de medicina interna, pero para oftalmología esto es una pérdida de tiempo. Y eso hace que las listas de esperas en los servicios de oftalmología estén a reventar realmente. Nosotros acá en la Clorito Picado, junto al doctor Joaquín Martínez y el doctor Eric Hernández, hace varios años hicimos un estudio y ahí nos dimos cuenta que en aquel momento, creo que esto fue 2009, por ahí, hace más de 10 años, la lista de espera para un examen de fondo de ojo era de 6 meses. Entonces realizamos un estudio para determinar si el uso de una cámara no midriática era factible en el tamizaje de la retinopatía diabética. Entonces acá se tamizaron más de 1,300 pacientes diabéticos entre abril del 2008 y marzo del 2009, o sea, todo un año entero. Y todos los pacientes se tamizaron con una cámara no midriática que están viendo acá, que es una cámara Topcon, y se tomaba una foto centrada en la fobia de 45 grados. Entonces, acá las fotografías, cuando el fotógrafo la tomaba, se determinaba si era de buena calidad o no. Si la calidad no era buena, el paciente se dilataba y las fotos se repetían. Y si la calidad todavía no era buena, el paciente se refería al oftalmólogo. Si la calidad de la imagen era buena, entonces esta se clasificaba por un lector, que era uno de los oftalmólogos ahí, el doctor Martínez, y si no había ningún cambio significativo en la retinopatía, se le daba una cita de seguimiento por un año nuevamente para la cámara. Y si había algún grado de retinopatía importante, el paciente se refería al oftalmólogo para que le pudiera dar tratamiento. Entonces aquí vemos cómo estaba el flujo, entonces pueden ver lo que les acabo de decir. Si las fotografías eran de mala calidad, pues se tenían que repetir, etcétera, todo eso. Y los resultados vimos que en esta población de la Clorito Picado en el 2008-2009, 15% de los pacientes tenían algún grado de retinopatía diabética. Pero, digamos, de las retinopatías que debían de tener más cuidado, por ejemplo, una retinopatía diabética severa, ahora estamos hablando de un 4,7%, un edema macular diabético en un 2,6%. Entonces, hagan la suma de acá, estamos hablando de tal vez un 7-8% de todos los pacientes diabéticos en realidad necesitaban ver un oftalmólogo. Entonces, alrededor del 90% de todos los tamizajes eran realmente
pacientes no tenían nada y entonces era, digamos que innecesario, entonces, pero eso hacía que las listas de espera se fueran más grandes. Y aquí vemos que 10.7% de los pacientes tuvieron que ser dilatados porque las imágenes no eran buenas y a pesar de esto, un 8.4% no pudieron ser clasificados, entonces igualmente tenían que ser vistos por el oftalmólogo. Entonces, al final del día, alrededor de un 14% de los pacientes tuvieron que ser referidos al oftalmólogo. Entonces, esto hace que, nuevamente, 85% de los pacientes en realidad no necesitaran una visita del oftalmólogo. Y vemos acá que la gran mayoría era debido a problemas de calidad de imagen y un 40% era debido a que el paciente sí necesitaba algún tipo de tratamiento. Y aquí viene lo interesante. Los pacientes esperaron en promedio alrededor de 50 días por una cita para un tamizaje digital comparado a 6 meses a una cita oftalmológica. Y entonces el fotógrafo podía hacer 6 pacientes por horas y el oftalmólogo podía interpretar hasta 20 pacientes por hora. Entonces esto hubiese bajado las listas de espera y en su momento el doctor Martínez, bueno, esto lo publicamos en International Ophthalmology hace una década y el doctor Martínez llevó esto a las instancias de la Caja Costarricense del Seguro Social para poner cámaras no mediáticas y tratar de bajar las listas de esperas, pero obvio acá en la caja es una burocracia tremenda y pues eso nunca pasó a nada y entonces se quedó como un estudio por ahí. Sin embargo, sabemos que la telemedicina sí funciona, ha sido utilizada exitosamente tanto en Canadá como en el Reino Unido y esas son, digamos, las excepciones de los países donde realmente sí se hace un buen uso de la telemedicina y su tamizaje. Pues ahora, eso fue hace como 10 años. 10 años más tarde, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Y esto es un estudio de la gente de Google. Entonces, ustedes saben que en Google hay muchos ingenieros informáticos y aparentemente muchos son hindús. Y uno de estos decidió ir a visitar a la India en unas vacaciones y ahí le estaban diciendo los problemas que hay en la India para hacer esto y ese ingeniero informático dijo, ¿cómo puede ser posible que no se utilice la tecnología? Entonces decidieron hacer este estudio. Y lo que hicieron era utilizar lo que se llama Deep Learning para detectar retinopatía diabéticas en las cámaras, en las imágenes fotográficas del fondo del ojo. Entonces aquí se vio que si ven acá, pueden leer ustedes acá, que el algoritmo era bastante preciso y lograba detectar todo lo que queríamos. Y luego esto hizo que otros sitios también hicieran estudios, y esto es un estudio de Estados Unidos, donde nuevamente se comparó un algoritmo automatizado para estudiar los diferentes estadios de una retinopatía diabética y se comparó, digamos, tanto a oftalmólogos generales y a especialistas de retina. Aquí se vieron 193 discrepancias entre los especialistas de retina y los oftalmólogos. Y aquí están, digamos, las diferencias donde estaban esas discrepancias. Entonces, para una retinopatía diabética moderada o peor, se ve, o bastante avanzada, se vio que la sensibilidad y la especificidad eran bastante altas con el algoritmo. Y si lo comparamos con el oftalmólogo, se ve que la sensibilidad era más baja con los oftalmólogos que con el algoritmo automatizado. Y finalmente aquí se vio acá cuando ya tenían lectores manuales de esas imágenes, se comparó nuevamente algoritmo y se vio que nuevamente los resultados del sistema automatizado eran similares o mejores que, digamos, de los lectores manuales. Podemos ver acá las diferencias entre ambos y las
las especificidades de del algoritmo automatizado. Entonces, se ve acá que se habla de que este modelo de deep learning de pacientes diabéticos en la India se vio que tenía una buena performance dentro de esta población de pacientes diabéticos de la India. Y eso ha conllevado, digamos, que se logre estas compañías como el IDX, que en Estados Unidos ahora está aprobado por FDA, precisamente para hacer este tipo de diagnósticos basados en imágenes del fondo del ojo. Entonces, esa es la importancia, digamos, de todos estos algoritmos, pero también, ya para terminar, les quiero hacer una parte, que la retinopatía diabética es un biomarcador de enfermedad sistémica. Y se ha visto que la retinopatía diabética es la complicación microvascular más común y específica de la diabetes. Entonces, ya todos sabemos el impacto que tiene la retinopatía diabética en la visión, pero la importancia de la retinopatía, digamos, en el resto del cuerpo no es tan bien conocido. Y entonces, para que tengan una idea, los pacientes con retinopatía diabética tienen un mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares, o sea, infartos al miocardio o accidentes cerebrovasculares, tienen mayor mortalidad, tienen mayor falla renal. Entonces es importante también identificar estos pacientes para que puedan ser canalizados con cardiólogos, nefrólogos, neurólogos, etcétera. Y entonces eso era todo lo que les tenía. Este es mi correo, mis números de teléfono. Siéntanse en libertad de contactarme por cualquier duda que tengan, no solo con esto, sino con cualquier paciente en específico. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Liten. Tremenda exposición. Y bueno, pues sabemos que también hay bastante afectación con el tema retinal, entonces por eso mismo estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Recordarles que pueden hacer las consultas por medio del chat, ¿verdad? Por ahora no tenemos ninguna consulta. Más sin embargo, si en dado caso surge una en el camino que aún no hemos concluido, pues los invito a participar. También he pasado el link de la campaña que mencionó Vinicio al inicio, sobre la no más ceguera, y los invitamos también a ser partícipes de la misma. Vinicio, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Lite. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, ¿alguna consulta al doctor? Cualquier cosa, nada más activas ahí el micrófono o puede ser por el chat. Ok. Bueno, básicamente la intención del día de hoy, muchos no se pudieron conectar el día de hoy, algunos enviaron ahí los correos, pues pronto les enviaremos, vamos a ver cómo les hacemos llegar el enlace de esta presentación del día de hoy, que todos puedan tener acceso a este material educativo que nos parece que es de alta importancia, principalmente para las ópticas, que son las primeras líneas de acción contra esta enfermedad. Bueno, de nuestro lado de Innovatec, como les comentaba al inicio, nuestro principal objetivo es la detección temprana de enfermedades. Para eso creamos una solución que se enfoque inicialmente en retinopatía diabética. La idea es que por medio de las imágenes de fondo de ojo, por medio de la inteligencia artificial, podamos procesar esas imágenes y aumentar la precisión del diagnóstico, o más bien generar una precisión de diagnóstico y hacerlo en segundos, que le permita al optometrista referir con el oftalmólogo cuando sea necesario. Claramente son herramientas de soporte médico que no sustituyen el diagnóstico de un retinólogo, al contrario, más bien lo que hace es canalizar los pacientes que normalmente a simple vista no se referirían y que podamos tratarlos a tiempo. Realmente estamos frente a una pandemia. La diabetes es una pandemia global, pero la retinopatía diabética y el efecto que puede tener, como lo comentaba el doctor Lite, es un efecto devastador.
y la prevalencia cada vez es más alta, el grado de error sigue siendo importante, y ahí es donde las herramientas de inteligencia artificial como el Deep Learning y lo que venimos haciendo con Vision AI vienen a eliminar o a reducir ese sesgo, a reducir esa brecha y aumentar el impacto positivo en este sentido. Pronto les vamos a enviar dos accesos. Aquí Rodrigo compartió el acceso a la campaña No Más Ceguera, que es una campaña, que es un esfuerzo para sensibilizar a la población, educar a la población, exponernos en medios de comunicación masiva, que la gente vaya comprendiendo algunos temas que son importantes y que eso permita también referenciarlos o llevarlos a las ópticas, hacerse las pruebas de fondo de ojo en caso de las ópticas que ya cuentan con una cámara de fondo de ojo, una cámara no midriática, y a su vez, de una manera accesible, después de eso puedan ser referidos al retinólogo. Voy a compartir pantalla un momento. Vamos a ver. Acá está. Les voy a compartir cómo, aquí para que sea más fácil, voy a compartir un pequeño video. Bastante corto. Se está viendo ahí sí. Ok. Ahora sí. Bueno, básicamente lo que hacemos es crear un paciente. Ese paciente se crea dentro de la plataforma, se agregan los datos del paciente. La idea es que sea una función sencilla. Se ingresa al dashboard, se agrega ese paciente y luego de esto subimos las imágenes del paciente, que en este caso son simples imágenes en JPG o en PNG, imágenes digitales que se pasan de la cámara normalmente por Bluetooth o Wi-Fi, se suben al sistema, ojo izquierdo, ojo derecho, con los datos del paciente. Vamos a ver, normalmente el sistema tarda aproximadamente entre 5 y 10 segundos en venir con un reporte, y a la hora de que regrese con el reporte lo que nos va a decir es, ok, Juan Pérez tiene, del análisis de las imágenes de fondo de ojo, tiene retinopatía diabética o tiene en el ojo izquierdo, no tiene en el ojo derecho, o tiene otra retinopatía, o la retina está normal, o en caso de que sea no clasificable, porque las imágenes tienen baja calidad, para no confundir el sistema, regresa con un no clasificable y indica que tiene que ser tomada nuevamente la imagen. Y nos indica si ese paciente debe de ser referido con el oftalmólogo o no. Bueno, en ese sentido también el doctor Lite nos ha ayudado, ha sido esencial para la validación de estas imágenes y que el sistema pueda tener un mayor accuracy en la detección. Básicamente es una plataforma de pago por uso que inicialmente les vamos a dar el enlace, pronto se lo enviaremos al correo para que puedan acceder al registro de la plataforma, se registren, nos soliciten un demo y que tengan acceso para empezar ya en un periodo de prueba, puedan empezar a usar el sistema y ya continuamente, ya en una plataforma que después del uso, cada corte mensual, de acuerdo al uso, se va facturando, pero de una manera muy accesible, que les permite brindar una nueva unidad de negocio dentro de la óptica y que a su vez permita tratar a esos pacientes a tiempo. Básicamente la campaña, ahí Rodrigo les pasó el enlace, la campaña No Más Ceguera. Si son ópticas interesadas en este tema, se van al final y le dan donde dice selecciona la mejor opción, dice represento una óptica, quiero referir a un adulto mayor, quiero represento una organización, quiero colaborar en la campaña o registro para noticias. Aquí le damos represento una óptica y agregamos los datos con información sobre el demo, por ejemplo, le damos enviar, dándole clic acá y nos llega la información. Entonces les enviamos de vuelta un enlace para que puedan tener acceso a la plataforma demo, puedan empezar a subir sus imágenes de fondo de ojo, a empezar a probarlo un poco. Luego de eso, la idea es darles un tutorial para que puedan sacarle el mayor provecho posible a la plataforma. Y bueno, básicamente el día de hoy ha sido la primera charla. Muchos no se pudieron conectar, vamos a pasarles el enlace. La idea es que sigamos viéndonos, sigamos generando un mayor
un mayor proceso de sinergia, que realmente generemos un efecto positivo, que no se quede en charlas académicas, que no se quede en esto nada más, sino que realmente generemos un impacto positivo en la población. Hay listas de espera gigantescas en este momento en la caja que podrían estar saliendo masivamente desde las ópticas de este país y siendo referidas a los especialistas. Así que esa es la misión. Ahí les dejamos el enlace a la campaña. La idea es que se registren ahí y ahí les vamos a estar enviando no solamente el enlace a la charla del día de hoy para que la puedan repasar y la puedan compartir con sus colegas, sino que también les podamos enviar el acceso a la plataforma y tengan una opción de poder usar el demo y empezar a utilizar tecnología de punta realmente que puede mejorar la precisión de diagnóstico y una nueva forma de ayudar a sus pacientes, básicamente. Así que, ¿alguna pregunta antes de cerrar la noche? Muchísimas gracias, Benicio. Bueno, no veo manos levantadas ni veo comentarios en el chat, pues simplemente les agradecemos nuevamente por su atención y por su participación. De igual forma, les acabo de enviar cualquier duda o consulta, un correo electrónico de acceso donde nos pueden contactar también y con muchísimo gusto pues estamos a la orden para ustedes. Igual manera, invitados a la campaña No Más Ceguera y ser partícipes de realizar de verdad un cambio en este mundo. Inicio, ¿algún comentario antes de concluir? Buenas noches, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Don Lite, ¿un comentario? No, nada más que estamos a la orden. Cualquier duda que tengan, pues ahí tienen mi contacto. Entonces siéntanse en libertad de contactarme. Perfecto. Muchísimas gracias entonces a todos los participantes y les agradecemos, tal como dijo Vinicio, se les llevará un correo donde podrán visualizar nuevamente el video. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche y buen fin de semana.